Bien, continuamos. Entonces, es muy importante también que aquí nosotros definamos este equilibrio. ¿Por qué razón? Porque al final del día usted está estudiando un tipo de espiritualidad. Entonces, muchas veces la expectativa que tienen los demás es que usted se comporte como un ángel, que no se enoje, que no se irrite, e inclusive en alguna discusión alguien le va a llegar a decir es que de nada sirve entonces que estés yendo a clases de yoga, que estés estudiando Kabbalah, que estés leyendo la Biblia. Siempre va a existir eso. ¿Por qué razón? Porque la gente tiene una expectativa equivocada acerca de la persona que está conociendo espiritualidad. Es decir, siempre vamos a estar nosotros expuestos a enojarnos, a cometer errores. Tenemos hoy en día una conciencia diferente que nos va a ayudar a evitar precisamente que estas decisiones que tomemos nos vayan, nos afecten en el porvenir. Entonces, no tiene por qué usted dejarse minimizar absolutamente por nadie. Es decir, la gente esperaría que usted reaccione de una forma según la condicionante social. Y aquí es donde se genera pues un poco de conflicto, ¿no? Cuando hablamos sobre el tema de masonería, fue uno de los principios que mencionábamos, que la gente muchas veces espera que usted responda de forma automática en base al sistema educativo. Esto es como cuando hay una discusión entre padres e hijo, mamá e hija, papá e hijo. Entonces, generalmente, cuando no se sabe quién de los dos tiene la razón, están esperando a que sea el hijo el que tome la decisión de ofrecer disculpas al padre, porque ahí viene en el Tanaj, donde dice que el hijo debe de honrar al padre, ¿no? Pero también el Tanaj nos dice que los padres deben de tener cuidado de no exasperar a sus hijos. Entonces, no espere usted que la gente entienda que el hecho de que usted conozca la espiritualidad no le va a usted a generar que reaccione como un ser humano normal mientras habita en el mundo de la materia. Ahora, en la Sefirá número 4, que es el Yesed, habla sobre la misericordia y la lealtad con usted y con los demás. Y aquí, ¿quién está? Abraham. ¿Y qué sucede con Abraham? Dice aquí que pues él era un gran amigo del Creador y por eso, por ser un gran amigo y cumplir lo que se le había indicado, pues él tenía la dicha de tener a un gran amigo. Pero ¿qué vemos con Abraham? Abraham era una persona que mencionamos y nos enseña el Midrash, era muy curioso, era una persona también que describe muy noble, muy inocente, es decir, no había mucha maldad, como muchos hoy esperarían, en su corazón. Y él confiaba. Inclusive usted recuerda qué sucedió cuando se hace el pacto del Brit Milá, la circuncisión. ¿Qué sucede? Él estaba descansando y en ese momento es cuando llegan, dice que dos ángeles, ¿verdad? Llegan los ángeles y comen con él. Entonces, imagínense, Abraham les abre la puerta de su casa. Entonces, en estos tiempos yo creo que nadie lo haría, ¿no? Porque imagínense, Abraham recién salido de una cirugía. Llegan dos hombres que van pasando y dicen, no, estos pasaron aquí con un propósito. Él veía que todo el mundo eran sus amigos. Por eso fue conocido como un gran amigo del Creador. Porque él a todo el mundo hacía amigo. Para él la gente era buena. Por eso era el que abogaba aún ante la destrucción de Sodoma y Gomorra. Él decía, es que la gente es buena, no las destruyas. Él se resistía a ver que en la gente también había maldad. Y esto es algo que nosotros también tenemos que ver. ¿Por qué razón? Hoy, en esta época, por ejemplo, lo vemos mucho, ¿no? Hay muchísima gente que de pronto dice que tiene algún tipo de necesidad. Hay gente que sí lo tiene, pero hay gente que está abusando de eso y comienza a publicar que están ayudando a muchos otros. Creo que, si no recuerdo mal, hace un mes, compartíamos por ahí una publicación de una supuesta comunidad judía
que fue admirable porque cuando los de comunicación me enseñaron el video, me dijeron, ve cuánto le invirtieron en su flyer, en la melodía, en los tiempos, en toda la comunicación, para que la gente comenzara a donar. Y les funcionó, desafortunadamente, tenemos que decir, nos sorprende la maldad, pero les funcionó. Y entonces cuando se comenzó a buscar de qué comunidad eran, no eran de ninguna comunidad. Inclusive en el pueblo de Israel no es algo que se acostumbre a hacer. Es decir, fue el primer video que se hizo, pero ¿qué sucede? Pues como mucha gente estima al pueblo de Israel y lo considera como un pueblo santo, dice, es el pueblo de Israel, necesita ayuda. Pues, ¿qué hace la gente? Pues como la Biblia dice que el que bendice a Jerusalén será prosperado, pues ahí va todo el mundo, ¿no? Pues yo quiero ser prosperado, es mi oportunidad, voy a bendecir a este pueblo. Entonces, tenemos que ver algo, tenemos que entender que sí, es cierto, a través de la práctica de la bondad se va eliminando la maldad en el ser humano. Pero esto no significa que por ello permitamos que los demás abusen de nosotros. Y de eso trata también esta sefirot de Yesed, donde nos dice que nosotros tenemos que, sí, aprender a ayudar a los demás. Eso es cierto. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros mismos somos beneficiados. E inclusive el Talmud cita que el pobre siempre lo vamos a tener durante toda la vida. Es decir, la pobreza nunca se va a acabar. Y eso está establecido también en el Zohar. ¿Por qué razón? Porque el pobre cumple la función de que aquel que quiera clamar por una respuesta tendrá la oportunidad de crear méritos a través de ayudarle a él. Es decir, el pobre siempre va a estar, está establecido en el Tanaj, nunca se va a acabar. Porque de esa forma nosotros vamos a poder ejercitar precisamente la misericordia. Pero no queda solamente en eso. También es muy importante que nosotros aprendamos a aceptar ayuda cuando lo necesitamos y que no estemos muchas veces aguantándonos el dolor. Yo sé que podemos tener todas las herramientas. Esto es como el terapeuta. El terapeuta cuando generalmente tiene una situación que está viviendo, también le está doliendo. Y aunque trata de autosanarse y de autoayudarse, sabe muy bien que necesita ayuda, por lo menos a alguien que lo escuche. Entonces es muy importante que nosotros, en primer lugar, dejemos esa creencia de sentirnos autosuficientes, porque no es así. Y si comenzamos a creer nosotros autosuficientes, créame que hay alguien allá arriba que se va a encargar de demostrarle que no es así. Voy a poner un ejemplo. Esta fue una experiencia muy bonita, muy cercana de una persona que, gracias a Shem, le iba muy bien. Tenía cafetería, rentaba oficinas, tenía otro tipo de negocios y sus casas y sus autos. Y esta persona de pronto sentía que era mejor que sus propios hermanos y mejor que su familia. Su familia vive en una casa muy sencilla, con techos de lámina, con suelos, no de tierra, pero de cemento gris. Y él se sentía orgulloso de haber salido de ahí. Y se sentía tan capaz que siempre decía, mi familia me busca solamente cuando necesita algo de mí. Y de pronto cambió todo. En menos de 15 días, perdió absolutamente todo. Perdió cafeterías, perdió casas, vehículos, ingresos, y los únicos que le dieron apoyo fueron su familia. E inclusive, su situación fue tan fuerte que tuvo que pedir junto con su esposa y sus hijos asilo en la casa de sus padres. Y esta persona comenta que cuando entró a la casa de sus padres se puso a llorar porque él estaba sentado en una habitación donde los techos eran de lámina, de esta lámina negra, y estaba todo roto. Y él decía, entendí que estaba viviendo esta situación porque yo estaba constantemente lanzando mensajes al universo donde yo me creía autosuficiente. Y dice que todos sus hermanos, a pesar de que no le hablaban,
en ese momento todos le comenzaron a ayudar. Y entonces, ¿qué sucede? Pues esta persona entendió la lección. Y vaya que la entendió porque seguramente le dolió muchísimo. Se le movió todo el mundo de la materia. Entonces, no tenemos por qué llegar nosotros ahí. Entonces, recuerde usted, ¿qué dice el Tanaj? Y eso también lo dijo un rabino. Está en el Tanaj y también lo dijo un rabino hace casi 2000 años. Dice, amarás al prójimo ¿como a quién? Como a ti mismo. Pero a veces el como a ti mismo se te olvida. Es decir, ¿tienes que ser misericordioso con los demás? Sí, pero también tienes que ser misericordioso con tu propia persona. Tú no puedes decir que vas a amar a una persona si no te amas primero a ti. Tú no puedes proveerle a una persona alimento con alegría si tú no estás provisto del mismo. Tienes que entonces que cuidar tu propia energía, tu propio entorno. En primer lugar, nos enseña el Rabí Maimónides, ya mencionamos que nosotros tenemos que estar bien. La Kabbalah tiene el propósito de enseñarnos a conectar, enseñarnos a bajar las bendiciones que ya están establecidas. ¿Para qué? Para que una vez que estamos bien, podamos ayudar a los demás. Porque si usted está triste, si usted está afligido, si usted está en angustia, dígame si va a tener ánimos de querer ayudar a los demás. Seguramente no. Probablemente usted va a sentir que no tiene energías o que no tiene fuerzas. Por eso es muy importante, como comentamos hace un momento, siempre busque no aislarse y conocer a personas que en determinado momento le pueden ayudar. Usted no es un ser que todo lo puede, que todo lo sabe y que es autosuficiente. No es bueno que esté solo. ¿Bien? Y esto no es solamente en relación a las parejas, sino en general. El ser humano siempre tiene que acompañarse de alguien más. La siguiente sefirá habla sobre Binah, la inteligencia, la ciencia del conocimiento. ¿Y por quién está representado? Por la mujer. Entonces, aquí muchos dirían, ay, ¿qué no era el hombre? Pues si en el mundo todos los científicos son hombres, bueno, la mayoría son hombres. Eso lo vemos por todos lados, ¿verdad? El concepto machista que desafortunadamente ha generado mucho deterioro en la sociedad. ¿Qué dice? Es el hombre, no, dice aquí el árbol de la vida, que es la mujer la que tiene la ciencia del conocimiento. Además, ya dejemos de decir que Eva tuvo la culpa de la caída en el huerto del Edén. Recordemos algo, que realmente lo que sucedía con Eva era que era muy curiosa. Entonces le gustaba investigar. Entonces, pues, cuando uno comienza a investigar, ya saben lo que dicen muchos, ¿no? Mejor ni le busques porque le vas a encontrar. Así que, pues, algo encontró Eva. Inclusive, el rabí Abraham Abulafia, uno de los grandes maestros de la Kabbalah, nos dice que todo estudiante de Kabbalah debe de aprender a pensar como la mujer si es que quiere conectar con la divinidad. Y lo dice el rabí Abraham Abulafia. Entonces, ¿pero qué nos está queriendo decir con estas palabras? Nos está queriendo decir, en primer lugar, que seamos observadores. Yo creo que esa tarea usted ya la hizo. Seguramente ya fue por ahí a un lugar religioso. Yo generalmente lo veo mucho en los templos cristianos, en las iglesias cristianas. Hay más población femenil que hombres. ¿Sí se ha dado cuenta usted de eso? Son más mujeres las que habitan, las que asisten ahí, que los hombres. Inclusive en cursos de yoga hay más mujeres que hombres. En retiros espirituales exactamente lo mismo. Siempre hay más mujeres. ¿Usted no se ha preguntado por qué razón? Y va más allá de lo emocional, porque muchos dirían, es que pues la mujer es más emocional. Pues no, no es más emocional. ¿Recuerda usted lo que vimos en dónde? En la clase de Lilith. ¿Qué dice aquí? Vayiben Haisha, que Akadosh Baruj Hu crea a Eva con Binah, que es una perspicacia o entendimiento adicional. Y esto iba a ser inevitable. ¿Por qué le comento que iba a ser inevitable? Recuerde usted que cuando hablamos sobre el tema de Lilith,
Estábamos mencionando que Lilith abandona a Adán y Adán ya había sido creado. Así que para que alguien tuviera herramientas para poder contrarrestar la maldad que en ese momento se gestó, tenía que ser creado un ser superior a Adán. Algunos hombres dirán, eso duele, ¿verdad? Pero es cierto. Es decir, Adán ya estaba, ya no había forma de que en él se incorporara un conocimiento adicional, así que es diseñada de una forma diferente o con un conocimiento adicional. Ya lo vimos en Lilith, el famoso sexto sentido, y lo vimos también en brujería, física, mecánica cuántica, cuando mencionamos que la información genética que habita en la mujer es más fuerte en influencia sobre los hijos. E inclusive también lo vimos, ¿verdad? Cuando mencionamos que Saulo de Tarso, que era un rabino también judío, y el Talmud lo establece, dice que si nosotros queremos que nuestras oraciones no tengan estorbo, ¿qué dice? Tienes que vivir en shalom con tu isha, con tu mujer. Tienes que vivir bien en tranquilidad y que no la hagas enojar. Porque si la haces enojar, te va a decir que no te vaya muy bien y va a suceder. Entonces, recordemos, eso es muy importante. Ahora, ¿qué más aprendemos? Recordemos nosotros que cuando vimos sobre el tema del Aleph Bey de hebreo, mencionamos que cuando se crea al hombre, está Aleph Yud Shin, que es el Ish, y que se le incorpora cuando se coloca la Isha, la letra Hei. La letra Hei está representada simbólicamente en el arameo como brazos levantados. Es decir, cuando se le incorporó una letra Hei a la mujer. Es decir, tiene algo adicional, tiene la adoración o la conexión. ¿Y recuerda usted qué significan los brazos levantados? Recordamos que la izquierda significa yo recibo y con la derecha yo comparto. Así que lo que está haciendo la mujer es, yo reconozco que todo viene de ti y que todo te pertenece. Así que a eso nos referimos. La mujer tiene esa conexión espiritual a diferencia del hombre. Así que esto significa que nosotros tendríamos que pedir a través de las meditaciones esa conexión, a desarrollar ese sexto sentido, y en eso la mujer lleva mucha delantera, pero el hombre también lo puede desarrollar. Así que aquí no se va a sentir usted mal por decir yo quiero ser como las mujeres. Ahora lo va a decir hasta con alegría. Va a decir, yo quiero ser como una mujer. Y si alguien le dice, no seas nena, como muchos desafortunadamente dicen con el afán de ofender, pues ahora muchos dirán, yo sí quiero ser nena. Bueno, parecido a una mujer, en el sentido de que quiero tener esa conexión espiritual que ella tiene. Entonces, si seguimos esta recomendación de Abraham Abulafia, vamos a despertar lo que vimos hace un momento. Vamos a hacer como Eva, que dijimos que ¿qué hizo Eva? Era que, muy curiosa, ella andaba ahí buscando, no sé, me imagino que Adán estaba ahí en el sofá con el periódico, con la televisión, mientras seguramente Eva estaba ahí pues moviéndola ahí a todo su huertito, y en eso se encontró a una comadre, a una comadre serpiente, que le comenzó por ahí a contar algunos secretos. ¿Y qué sucede? Pues le ganaron el mandado a Adán y pagó también los platos rotos, ¿verdad? Porque bien podrían haber dicho, pues fue Eva, pero no. Hashem dice, no, tu responsabilidad era cuidar a Eva. ¿Por qué razón? Porque recordemos nosotros que ellos tenían una conciencia como los niños. Entonces, ¿quién era más pequeño en el estricto sentido? Era más pequeña la mujer. Era más inocente, más pura. Adán ya sabía, pero descuidó, y entonces también fue, yo creo que el principal responsable. Bien, entonces recordemos lo que vimos también en esa clase, que Binah está representada en la mujer como la letra Yud, y que significa la mano cerrada. Es decir, que si de Jochma se hace la oración y la mujer cierra la mano, no sube la oración a Hashem. Entonces, por eso es muy importante conocer estas sefirot de la parte superior. Bien, la sefirot número 2 le corresponde a Adán.
que habla sobre la sabiduría, la conexión mística, espiritual, y también lo vemos en el libro de Génesis. ¿Cuál era la ventaja, si lo queremos llamar de una forma que tenía Adán? La ventaja es que él tenía, según el Zohar, un tiempo de convivencia más amplio con el Creador, porque hubo un tiempo en el que él se quedó con el corazón roto. Es decir, Lilith se fue, la abandonó. Ya había problemas de matrimonio desde entonces, así es que no se sientan muchas veces únicos si es que a alguien le ha llegado a pasar. Y entonces, ¿qué sucede con él? Bueno, pues con el tema de Adán, se refiere a que es el prototipo más cercano a la creación original. Entonces, ¿por qué razón? Porque primero fueron creados Lilith y Adán y posteriormente Jabá. Entonces, se supone que el estudiante de la Kabbalah a lo que tanto anhela es acercarse más a este prototipo. Y aquí es donde viene entonces la parte más interesante, ahora sí, del árbol de la vida, que es el conocimiento del Ein Sof, de quién es la infinita, el ser supremo, el infinito creador. ¿Por qué razón? En el universo de la Kabbalah siempre le recomendamos realizar ciertos preceptos o cumplir ciertos mitzvot para acercarse un poco más a la información genética que está establecida en Adán. Y aquí es donde vienen los cumplimientos de los preceptos, o donde muchos comentan por qué gran parte de la comunidad judía consume kosher y por qué es más caro. Y muchos dicen, no, pues es que es muy caro, pero muchos no saben por qué razón. Bueno, el alimento kosher, que llega a costar 3 veces más del alimento normal, tiene incorporado oro. Y precisamente dentro de la información genética que se modificó en el ser humano, lo mencionamos en la clase pasada, el hierro que actualmente tenemos nosotros en nuestra sangre, originalmente era oro. Y eso permitía precisamente que el proceso de oxidación fuera más lento. Y por eso usted puede leer en el Tanaj que Matusalén vivió ¿cuántos años? A ver si han leído. 970 años, ¿verdad? Entonces, desde ahí vemos nosotros que hubo una modificación genética. Y esto era lo que originalmente poseían Adán y Jabá y que se fue perdiendo con el tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la creación del hombre, tenemos que comenzar a ver al Ser Supremo, no tanto con barba blanca y con una bata blanca de una sola pieza. A lo mejor con una bata blanca sí, tipo médico, porque es similar a un ingeniero genético, que sabe manejar muy bien la forma en la que puede ser longevo el ser humano. Y por eso mencionábamos que le fue prohibido el árbol de la vida. ¿Qué sentencia hay en el libro del Bereshit? No sea que coma del árbol de la vida. ¿Y qué sucede? Y viva para siempre. Es decir, hay formas en las que, por ejemplo, en una comunidad judía, y jamás usted va a encontrar a un judío que traiga sus cadenas de oro por afuera, jamás. Pero siempre las van a traer y siempre va a ser como la mayor inversión que van a tener para poseer. No para ego humano. Jamás va a andar ahí como estos artistas que andan con sus cadenas de fuera. No, así no se utiliza el oro. El oro se utiliza siempre lo más cercano al cuerpo, porque lo que se busca es que las propiedades de este metal también sean absorbidas durante las meditaciones por el cuerpo humano. Así que si en alguna ocasión usted pensó en comprarse alguna joya, en ahorrar y decir es caro, vale la pena que usted comience a llenarse de oro, y por eso usted puede encontrar que este conocimiento no era exclusivamente del árbol de la vida, sino también en egiptología y en el libro de los muertos se describe precisamente por qué razón todos los reyes tenían la misma característica, así fuese en Egipto o fuese en la cultura maya, de que se llenaban completamente de oro. ¿Por qué razón? Porque la información que nos describe también el Sefer Yetzirah y otros textos paralelos como el libro del Bajir, que es el libro de la iluminación, nos describe que lo que más anhelaba en ese momento
o lo que más anhelaban los reyes era ser más parecidos a la divinidad, a los Nefilim, y tener esa vida longeva. Entonces, ¿qué hacían ellos? Se colocaban precisamente pectorales de oro. Yo no sé cómo se utilizaba todo lo que utilizaban aquí que en los antebrazos. Todo estaba lleno de oro y era por una causa. Y era precisamente para absorber esas propiedades. Y era gente que en promedio vivía muchísimos años. Así que ahí tiene usted una de las claves más importantes a las que tiene acceso el estudiante de la Kabbalah. Así que hoy ya sabe, si le gusta el oro, hoy ya tiene una muy buena excusa para pedir que se lo regalen o para comprárselo usted. Bien, pero no, vuelvo a mencionar, no lo anda enseñando porque pues ya sabe que los amantes del oro lo van a querer tomar a la mala. Bien, entonces a eso se hace referencia con Adán, al prototipo más cercano a la creación original, aquel que tiene una conexión con el Ser Supremo, pero con una finalidad, que es ayudarle a cuidar toda la creación. Inclusive por eso hubo un tiempo, hubo un espacio entre la creación de Lilí hasta que llegase Jabá. Ese espacio obedecía a que Adán aprendiese, en primer lugar, a amar a toda la naturaleza, a todos los animalitos, a todo lo que estaba ahí, porque ¿qué sucede? Si le presentaban a Jabá, ya saben, se iba a centrar nada más en ella, iba a decir qué hermosa, qué bonita, le iba a estar regalando flores, no sé, le iba a estar cantando serenata, algo iba a estar muy entretenido. Entonces, ¿qué le dice a Hashem? No, mejor espérate porque si no te me entretienes demasiado. Así que a cuidar primero la naturaleza porque ese es el propósito. Y así es como nosotros llegamos al Keter, al Ein Sof, a la corona, que es donde no existen límites. Muy importante que entonces nosotros recordemos que Binah y Jochma, esta triada superior, es la que siempre tiene que estar en unidad para conectar con el Ser Supremo. Es decir, no hay una forma en la que se pueda llegar al Ein Sof si no es a través de la equidad que debe de existir entre el hombre y la mujer, donde ni uno ni otro tiene que estar por encima ni creerse superior a. Entonces es muy importante porque se necesitan ambos para conectar con el Creador y lo mencionábamos hace un momento. Por eso el Tanaj nos decía que quien encuentra a compañero o compañera de vida ha alcanzado la benevolencia del Eterno. Entonces, por eso el libro de Bereshit nos dice, no es bueno que el hombre o la mujer estén solos. Y si alguno decide estar solo, ya sabe que tiene que revisar aquí su árbol de la vida, tiene que revisar por ahí y ver por qué razón yo no quiero tener un compañero, no quiero tener una compañera, qué es lo que he vivido, que eso ya es otro tema. Pero lo importante es llegar aquí al origen de Ein Sof. ¿Por qué razón? Porque partiendo precisamente de las 10 Sefirot, vamos a poder ir un poco atrás. En la próxima clase, si no recuerdo mal, no sé cómo lo está manejando la área de comunicación, vamos a aprender sobre el tema de la flor de la vida. Y vamos a ir un poco más atrás. ¿Por qué razón? Entonces, el origen, el Adán, tenía este conocimiento que le iba a permitir conocer cómo expandir la conciencia. Porque tenemos que comprender cómo el Ein Sof, cómo el Ser Supremo, partió. O cómo de la nada comenzó a crear la realidad. Y cómo precisamente el origen de la expansión de la conciencia tuvo un referente que fue lo que nosotros conocemos inclusive como el cigoto o el mismo patrón que se replica en toda forma de vida o en toda célula que se reproduce. Y vamos a aprender cómo el Creador da paso entonces a Adán y da paso precisamente a toda la creación. Viene la parte más interesante, viene la parte donde no va a ser opción estudiar historia, donde no va a ser opción
estudiar un poco de biología, les van a comenzar a gustar las matemáticas seguramente un poco más, la física y la química. ¿Por qué razón? Porque todo lo que nosotros vemos en esta realidad tiene el mismo patrón de creación. Y una vez que nosotros comenzamos a identificar el patrón de la flor de la vida que está implícita en Adán y Jabá, se comienzan a identificar cuáles son las causas por las que la persona enferma. Es decir, ¿por qué razón una célula enferma? Que esa es una de las interrogantes que se tienen y que hasta hace 3 meses estábamos revisando con un teniente coronel del ejército mexicano que está tomando clases de Kabbalah y que mencionaba que precisamente la información de las células madre tiene la misma información que se instruye en el árbol y la flor de la vida para poder regenerar cualquier tipo de daño que hay en la gente. Entonces, de eso trata el árbol de la vida. Entonces, este primer módulo obedecía o llevó un orden que precisamente tenía que enriquecer de forma conjunta tanto la parte intelectual como la parte espiritual. Espero que esta primera parte les haya respondido algunas de las interrogantes, que les haya dejado muchas otras y que esto los invite también a enseñar, porque esa es la primera clave. La clave para poder seguir recibiendo es fluir con lo que nosotros vamos teniendo. Es decir, lo que nos comemos tenemos que repartirlo a los demás. Y de esa forma, siempre el abanico de posibilidades, de sabiduría, de entendimiento y de conocimiento se va a comenzar a derramar. Y entonces vamos a seguir descubriendo todavía mucho más. Entonces, el Ein Sof, vuelvo a mencionar cuando hablamos nosotros sobre el creador, tiene la finalidad de disminuir y hablar sobre lo que se conoce como el Big Bang, o en el Zohar se conoce como el Tzimtzum. La forma en la que el creador contrajo su energía para dar paso a la creación y a la conexión con esta realidad. Y entonces, pues precisamente conforme nosotros vamos subiendo, vamos depurando esa conciencia y nos vamos involucrando un poco más al cumplimiento de preceptos, porque los preceptos cumplen una función y es ayudarnos a emanar más pureza y más luz. Es cuando uno entiende que el ayuno no es algo mágico. El ayuno o la privación de alimentos obedece únicamente a eliminar todo organismo que entra en un proceso de oxidación o de descomposición en nuestro sistema digestivo. Porque mientras hay muerte, recordemos que así nos comamos, ya lo dijimos, un animalito o una plantita, una vez que es cortado de la tierra o sacrificado y entra en nuestro cuerpo, comienza un proceso de muerte. Entonces estamos comiendo algo muerto. El ayuno entonces cumple la función de privarnos de ese proceso de muerte, de esa energía de muerte que está en nosotros y nos permite tener una pureza que nos va a permitir tener una conexión y a comenzar a vivir pues esas experiencias místicas que son parte y que deben de formar parte del estudiante de la Kabbalah, porque si usted está estudiando toda esta parte de aquí y no ha logrado tener una conexión con el mundo espiritual, significa que tiene que empezar a cumplir preceptos. Y créame que la forma en la que usted va a desbloquear esas conexiones va a ser cuando usted le enseñe, comience a enseñarle a una primera persona. Eso es muy importante, porque de esa forma se genera la escalera y hay un propósito. Es decir, usted se está convirtiendo en un canal de luz para llevar luz a los demás. Y entonces va a soñar y entonces va a vivir algo tan real como hacer una petición que va a ser respondida en cuestión de 3 días, un día, inclusive un par de horas. Y sé que lo va a vivir y se va a sorprender y se va a alegrar y entonces va a decir, bueno, quiero desbloquear más, voy a enseñar a más gente. Bien, a la gente que obviamente quiera aprenderlo, no es labor evangélica, es como la gente quiere aprender, usted lo podrá compartir. Y eso solamente el Ser Supremo los va a colocar en su camino cuando usted se los pide. Bien, vamos a dejar hasta aquí este tema. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si les parece, nos conectamos en 3 minutos. Y pues
preparen sus preguntas y pues continuamos con la transmisión. Shalom, Rajot. Nos vemos en 3 minutos. Shalom.